Sí. De hecho, déjame comentar. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Sombras de Tlatelolco de Mauricio Yáñez. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor Mauricio Yáñez y de su editor Fran Fierro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, tardes lluviosas de la Ciudad de México. Bueno, en primer lugar, agradecer a Librería Bonilla, a esta anfitrionía, Manuel, de nuestro compañero, que siempre se me olvida su nombre, está en ruso. Yaroslav. Y de Yaroslav, por supuesto. Y bueno, agradecer a quien aquí nos está acompañando también. Y por supuesto a quienes nos estén mirando del otro lado de la red, como decimos. Y pues hoy tenemos nuevamente, hace unas semanas presentamos aquí un libro de Marcela Rom, perdón, de Genaro González Licea, ya Chiquis, en la Sequedad del Estanque. Y bueno, hoy estamos también con otro libro editado por El Canto de la Alondra Editorial, una micro editorial que surgió apenas a finales de 2019, prácticamente 2020, con el único objetivo de ser como un navío para quienes aún creen en el libro impreso, en el olor de la tinta y el papel, para llevar a la realidad sus creaciones. Y hoy tenemos con nosotros a Mauricio Yáñez de una novela muy singular que se llama Sombras de Tlatelolco. En 1968, antes todavía, entre finales de 1964, mediados del 65, en toda parte del 65, quienes tengan más edad que los jóvenes que nos acompañan y otros que estábamos por ahí, recordamos que existió la huelga de los médicos del Hospital 20 de Noviembre, que fue uno de los precursores. Por supuesto, antes estuvo el movimiento estudiantil de Nuevo León, pero no, después fue en el 67, de Nuevo León. Bueno, en este del 20 de noviembre, y después de eso va a venir, después del 26 de julio no, fue antes, ¿no? La bronca de la Choterena, con vocacional 2, yo pensé que eran las 5, pero en la novela es la 2, pero bueno, era entre una vocacional, y los estudiantes de la prepa Choterena se agarraron a catorrazos, como se acostumbraba malamente en esas épocas. Estábamos medio mensos, porque yo soy de Poli, yo soy de Lomán, así se agarraron. Y ese fue el detonante aparente para que surgiera un movimiento que para muchos, incluido yo, fue un parteaguas en la historia sociopolítica de México, con efectos que, bueno, nos gustan o no, pues los modos son los que tenemos, ¿no? Pero más allá de eso, quiero decirles que esta es una novela muy especial, porque yo les estoy hablando del movimiento estudiantil del 68. Bueno, esta novela se llama Sombras de Tlatelolco, en cuya portada tenemos imágenes de ese movimiento. Qué mala onda que no está en alguna foto donde me hubieran tomado. Yo estaba bien chavito, estábamos ahí en las marchas. Pero no es una novela del 68. Y como diría un poema de Marcela Rom, y sin embargo está, ¿no? Porque no es, pero ahí está. Porque el movimiento estudiantil va a ser desde esta fase del movimiento de médicos
y durante todo el movimiento estudiantil hasta el 2 de octubre y pasar el post 2 de octubre y ya. Entonces va a ser el escenario de un móndrigo criminal, La Sombra, no lo conozco así, donde el buen Fabián, que es el actor, que es como un Dupin, como Sherlock Holmes, o a la mexicana, se me va ahorita el nombre del personaje que más me gusta, de Paco Ignacio Taibodos, más que Dupin, más de los de acá, ¿no? Como de los de las Cuarán, como de esos detectives de la novela negra, de mexicanos o latinos que son generalmente solitarios, un poco amantes del buen beber, ¿verdad? El buen, más que del bien vivir, el buen beber, y que son muy, muy inteligentes. Y entonces, el fondo de esto es una novela policíaca, o thriller, como ahora se suele llamar, ¿no? Para no estar fuera del mercado americano, y donde un móndrigo asesino serial hace de las suyas. Y bueno, Fabián, que era un historiador, amante de superhéroes, etcétera, y que se le ocurrió, pues ahora de qué carajos voy a vivir, y dijo, pues, caray, pues no sé, dice, pues, ¿qué hago? Ya sé, voy a poner un despacho como investigador para hacer, pues, yo me imagino que a lo mejor a don Luis González, a lo mejor alguien le llegó algún día, oiga, te voy a contar la historia de mi pueblo, ¿la puede hacer? Dijo historia, pone su changarrito de esto, y así inicia, y allá va a arrancar, y por aras de la vida y del destino, que mejor vamos a dejar que nos platique Mauricio, que es el autor, que nos platique un poco sobre cómo es que este muchachón se convierte, este brillante historiador, da el brinco de historiador y se va convirtiendo, sin querer queriendo, en un Velascoán, pero en Fabián Cordero, en el detective Fabián Cordero. Pero antes de eso, les voy a leer, me gusta leer la parte del primer capítulo, de la primera parte, que es como un proemio, y uno lee y dice, es como el proemio del autor, que en realidad está, bueno, les voy a leer un pedazo. Dice, corría el verano de 1968, cuando la ciudad capital se enlutó, permaneció cautiva de una serie de masacres que degradaron el contexto y los escasos espacios de convivencia social. El movimiento estudiantil que aconteció durante varios meses de aquel año fue acallado con brutalidad sin precedente. En medio de esa corriente de algarabía, inteligencia, solidaridad y tristeza, un personaje camaleónico se mimetizó al grado de pasar desapercibido en las crónicas sobre los sucesos de la lucha estudiantil, pero en la práctica utilizó el desconcierto del arrebato juvenil para cometer pavorosos asesinatos al margen de los horrendos crímenes en contra de la comunidad universitaria por parte de las fuerzas oficiales de represión. De manera circunstancial, seguí las pistas dejadas en su monstruoso periplo hasta dar con el autor de aquellos homicidios. Llegué a casa de la sombra al filo de la medianoche, las calles desiertas, la luna solo como discreta hendidura en la oscuridad de la noche. La reja de la entrada estaba abierta, no tuve ningún problema en traspasarla. Deduje que me esperaba
Entré a la estancia. Allí fue donde su voz me detuvo. Hasta ahí dejo, porque luego ya va a entrar el narrador. Pues es el mismo narrador, pero primero está en primera persona, la voz lírica, y después entra el mismo, pero como el narrador externo, pero luego se va a convertir en narrador interno. Y bueno, pues yo te preguntaría, mi querido Mauricio, porque vayas platicando de tu nivel. Uno, ¿cómo nació esta historia? ¿Y cómo nació Fabián Cordero? Esa es la primera novela donde le das acta de nacimiento. Primero, Sí. Bueno, Mónica, pues quién sabe, vamos a ver ahora si se pueda, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la librería Monilla por abrirnos sus puertas. La verdad que uno como escritor siempre sueña con estos momentos. ¿Cuándo me tocará a mí estar en la librería Bonilla? Así es que mi agradecimiento sincero por abrirnos la puerta para la presentación de mi novela Sombras de Tlatelolco, que bien ha señalado Frank, mi editor, pues es una novela, digamos que en doble vía. Bueno, yo soy historiador de profesión, soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la cual también tuve oportunidad de desempeñarme como maestro de la materia de México contemporáneo. Entonces, uno de los temas que se abordaban en este trayecto de la materia era el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y si algo caracteriza a ese periodo sexenal es el movimiento estudiantil. Entonces, di 20 años clase, imagínense, digo, cada año regresaba yo a Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, uno de los temas que tiene mayor atención en la historiografía mexicana es el movimiento estudiantil de 1968. Yo creo que solamente el tema de la Revolución Mexicana lo supera. Es un tema muy estudiado. El movimiento estudiantil se ha abordado de diferentes maneras porque pues lo empezaron a abordar los que lo vivieron, de hecho. Tenemos libros de los orígenes del movimiento con Luis González de Alba, la periodista en ese momento, Elena Poniatowska, muy jovencita, hizo su libro de La Noche de Tlatelolco, y en fin, algunos otros actores empezaron a escribir desde ese momento. Entonces, para mí era un tema que cada que yo repasaba, ¿verdad? Como maestro de historia, me causaba cierto escozor, me causaba cierta, digamos, que frío en la espalda. Porque yo sí considero que tenemos historias innecesarias e inacabadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la matanza del 2 de octubre nunca debió ocurrir. No debió ocurrir. O sea, no hay ninguna circunstancia que justifique una decisión de ese tamaño, ¿no? Acribillar a jóvenes estudiantes desarmados que asistían a un meeting público, ¿no? Entonces, eso no debería, y a eso me refiero cuando digo que son historias innecesarias. Y digo que es inacabado en el caso específico de Tlatelolco, porque, pues, la gran mayoría de los que estuvieron esa noche del lado de las Fuerzas Armadas, policías y autoridades, pues se fueron por la libre. Se fueron por la libre, o sea, murieron, nadie los condenó, nadie les dijo nada y todo. En fin, son de esas cosas que no tenían que haber pasado, esperemos nunca más se vuelva a repetir. Así nace la novela. La novela, cómo entrarle al movimiento estudiantil sin caer en lo reiterativo,
sin volver a hacer una historia del movimiento estudiantil. De eso ya lo hicieron, repito, hasta los protagonistas de González de Alba, etc. ¿Cómo entrarle a un tema con tantas aristas que produce tanto escozor? Digo, en breve tendremos la marcha y van a ver nuevamente el gobierno, bueno, las autoridades se pertrechan para que los estudiantes, anarquistas, etcétera, no toquen los edificios públicos. ¿Cómo entrarle a un tema tan escabroso como el movimiento estudiantil que tanto me apasiona, me llamaba la atención como maestro? La literatura. Ahí viene la vena literaria. Pero ¿cómo hacer para no caer en la reiteración? Bueno, fuimos tomando algunas notas, empezar a construir mentalmente una posible novela, hasta que, y voy a atender la petición que me hizo Juan, hasta que aparece Fabián Cordero. Un personaje que me empezó a rondar, que además era un historiador, Fabián Cordero, historiador, que tenía un despacho de historiador, donde obviamente hacía investigaciones de historia, no policíacas. Él no es policía, es historiador. Y este personaje me empieza a rodar y digo, ¿a qué se va a enfrentar Fabián Cordero? No se va a enfrentar a desentrañar el entramado gubernamental de lo que pasó el 2 de octubre. No, eso, digo, si no lo han hecho las autoridades. Entonces, había que construir una historia paralela para Fabián Cordero. Ese es el tema. Entonces, vamos viendo en Sombras de Tlatelolco el movimiento estudiantil día por día. Desde el 22 de julio, cuando inicia la batalla o la pelea que tuvieron estas dos vocacionales con una preparatoria de la UNAM en la plaza de la Ciudadela, 22 de julio de 1968, hasta el 1 de octubre. Ese es el espacio-tiempo de la novela. Pero si había que construir una historia que fuera atendida por nuestro historiador, pues una historia de ficción criminal. Y ahí nace el personaje de la sombra, que es un asesino serial, al que Fabián Cordero, por lo que nos leyó Fran, dice, ya lo encontré. Estoy parado frente a la puerta de su casa. Claro, es el inicio. Haces Haces una novela circular. Dice, entro a la estancia y en ese momento su voz me detuvo. Es la primera página de la... ¿Cómo vamos a encontrar en las otras 300 para volver a ver a Fabián en ese momento que nos platica cuando inicia la... Bien, Fabián Cordero no es policía, es un historiador y se dedica a hacer una investigación de que le encargan. Si me permiten, les voy a leer una página también para que poder calentar, digamos, este ánimo, que es lo que sigue de lo que leyó el amigo Frank. Dice, el narrador es Fabián Cordero, el narrador de la novela. Dice, siempre he disfrutado del arrobamiento que produce la investigación del pasado y el desvelo de sombras que logra con cada nuevo hallazgo. El pretérito es el espacio y sus personajes, el barro para dar forma a nuevos universos, los cuales ayudan a comprender el presente, el aquí y el ahora. No es a razón de certeza, sino como posibilidad de descubrimiento. Me ostentaba como historiador tallado a la antigua que siembra su campo con pequeñas semillas de incertidumbre y bajo el deseo de establecer consorcios de causa-efecto. Nada es eterno. El conocimiento es el horizonte franco para el trabajo de exploración y encuentros subterráneos.
Fabián Cordero es historiador y se apasiona por la historia. En este momento, se presenta a sí mismo como un historiador tallado a la antigua. ¿Cómo es que se va a enredar en una historia criminal? Bueno, pues los invito a que lean Sombras de Tlatelolco, porque van a encontrarse justamente en la voz de Fabián todo el periplo que él hace hasta llegar a esa noche frente a su. ¿Cómo construiste el personaje? El personaje, bien, el personaje es, digamos que mi otra edad, mi otro yo, es historiador. En aquellos momentos cuando empiezo a hablar de construir una novela con un historiador, estoy hablando de aproximadamente el año 2008, 2009, o sea, hace ya un rato. Yo a Fabián lo ubico aproximadamente entre los 30 años. Yo tenía un poco más, ya para ese momento, yo ya tenía un poco más de edad, pero yo decía, bueno, sí me acuerdo todavía de cómo era yo cuando empecé a dar mis clases en la ENA, cómo era cuando terminé mi licenciatura de historia, los temas que me apasionaban. Esa era, digamos, la parte del personaje en cuanto a su actividad. Construir, entonces, su pasado es lo que me llevó algo de tiempo. ¿Por qué? Porque Fabián Cordero resulta que es oriundo de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Él estudia en la ciudad de Pachuca sus estudios básicos hasta la prepa y toma la decisión de venir a la Ciudad de México a hacer la licenciatura en historia, porque en Pachuca no existía. Dice, yo no quiero ser abogado o médico, que es lo que me ofrece la universidad. Yo quiero ser historiador. ¿Dónde? Ah, pues en Ciudad de México. ¿Por qué Pachuca Hidalgo? Bueno, ahí ya entra otra vez la parte de Mauricio Yáñez. Mi padre, por razones de empleo, él trabajó en la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, que está ubicada en la ciudad de Ciudad Sagún, Hidalgo, como a 40 minutos de Pachuca. Y llegó un momento en que dijo, ya para mí es muy pesado estar viniendo a la ciudad cada 8 días, los viernes, y luego regresarme, ya sea domingo, lunes, amaneciendo para el trabajo. Entonces, ya encontré una vivienda y me voy a llevar a la familia y nos vamos a vivir a un municipio que se llama Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo. Yo ahí concluyo mis estudios de secundaria y luego el bachillerato y me voy a Pachuca a vivir. Me voy a vivir un año. Yo viví un año en la ciudad de Pachuca. Entonces, ¿dónde ubicar a Fabián que no fuera tan parecido conmigo, no? O sea, no quería yo reflejarme tanto en esa novela. Un personaje, sí historiador, como en este caso como el autor, pero le doy una vida totalmente diferente a la mía. Él nace en Pachuca, él vive en Pachuca, sus padres viven allá. Y a partir de ahí, entonces, empezar a construir todo su rito familiar. ¿Cuántos hermanos tiene? Sus padres, o sea, conocer a mi persona. ¿Cuántos hermanos tiene? Más o menos de qué edad. Resulta que Fabián tiene una hermana mayor, luego es él y luego un hermano menor. Está en la adolescencia, pierde a su hermano, también en una cuestión violenta. Y él durante toda la novela nos está reiterando esa parte de su vida personal cuando él era un adolescente y él tiene la pérdida de una hermana y que en ese momento él dice, me estoy involucrado en una situación, en este caso persiguiendo a un asesino, y él lo ve que sería tanto como encontrar a los culpables de la muerte
de su hermano. Claro. Entonces, yo fui conociendo a mi personaje un poco al ritmo que iba construyendo la novela, pero sí traté de darle una personalidad diferente de la mía. Yo no digo, sí he perdido una hermana, pero la perdí ahora en la pandemia, ¿no? Por estas razones, ni mucho menos. Mis padres pues no son de Pachuca, ni mucho menos. El personaje, porque yo viví un poco con yo todavía conocí Pachuca cuando llegaba, digamos, ahora ya hay muchas colonias nuevas, pero llegaba hasta lo que le llaman, por un lado, la Plaza de Toros, el estadio el estadio Revolución, donde jugaba el equipo de fútbol. O sea, era una ciudad muy pequeña. Ahí viví yo durante tiempos. Por eso mi personaje que de ahí. Muy bien. Y bueno, finalmente iba al lugar común de se dice, pues, se dice, finalmente cuando la novela, más en la poesía, pero la novela, finalmente uno termina escribiendo desde yo, o sea, García Márquez, finalmente, ¿quién no es el que conozco? Toda su familia estaba ahí, bueno, pues no. Y ahorita que dice eso, bueno, sí, finalmente, ¿de dónde más vas a escribir? Escritor, pues desde aquí, y bueno, no es autobiográfica, no es una novela que es, creo, un híbrido de historia y ficción, ¿no? Porque hay datos reales, hay hechos, la novela está, la crónica, por ejemplo, es muy puntual, ¿no? Recuerda lo que iba pasando, los días, unas fechas clave, ¿no? El movimiento. Y aquí yo te preguntaría también, Mauricio, ¿cómo es el salto en una novela esta de la historia a la novela? ¿O hay, cómo juegas con eso? ¿Cómo lo manejas? Siendo tu historiador, para no caer en la trampa de seguirte en la trama de la historia, ¿no? En la historia un H, no en la historia que transcurre en la novela, que es la sombra y sus amigos, ¿no? Sus compañeros, y los diálogos que se van creando, ficticios, sí, pero aparece Pablito Gómez, aparece varios compañeros. Bueno, pues justamente esa es la parte interesante de esta novela. Justamente lo que acabas de señalar. Estas dos historias se van indicando porque nuestro personaje asiste a las marchas, asiste al meeting, bueno, a los mítines que hay en Ciudad Universitaria, en fin, en el Zócalo. Conoce gente, digo, sus compañeros de la universidad, uno de ellos es profesor en la UNAM, otro de ellos es miembro del Partido Comunista Mexicano. Entonces, él está siguiendo lo que está pasando en el movimiento sin que él sea un actor directo del movimiento. Él no forma parte del Consejo Nacional de Huelga, él ya no es estudiante, ya es egresado, él está trabajando y bueno, y entonces encuentra que la Ciudad de México está viviendo la efervescencia de todo lo que sucede en el verano del 68 y él lo vive a ese ritmo, pero se cruza con un personaje que hace que Fabián
participa del movimiento a la distancia, lo va siguiendo porque sus amigos están en él, sus profesores, etc. Pero él va a la marcha, pero dice, pero yo tengo en la mente, tengo que cazar a este canijo que está cometiendo una serie de tropelías, además con estudiantes, con profesores de la universidad. Entonces, las dos historias se van abrazando, las dos historias. Y construimos un personaje que es de la policía, de la Dirección Federal de Seguridad, que en ese momento, pues obviamente era la policía, llamémosle secreta del gobierno, la policía política, ¿verdad? Que vigilaba a todo mundo y todo mundo pasaba, tenían fichas de todo mundo, de gente que destacaba. Entonces, este personaje, solo para efectos de la novela, se ocupa de dirigir algunos grupos, ¿verdad?, de agentes de la Dirección Federal de Seguridad, de infiltrar el movimiento, y él se lo dice a Fabián, yo tengo a gente infiltrándonos ahí en el Consejo Nacional de Huelga. Cosa que, bueno, no lo sé, yo no lo sé, a mí se me ocurrió, o sea, para efectos de la ficción me parecía que quedaba. Para efectos de la ficción yo dije, pues sí puede ser que hubiera gente de la Dirección Federal de Seguridad del Consejo Nacional de Huelga. Yo mismo tuve un compañero en la ENA, capitán del ejército, capitán activo en la ENA. O sea, y todos le decíamos, ¿y qué haces aquí, capitán? Pues vengo a tomar clases igual que usted. Tú vienes de espía, hombre, no te engañes ni nos engañes a nosotros. En fin, por eso, bueno, yo dije, sí queda. Entonces, este policía le está diciendo a Fabián, yo tengo gente infiltrada, o sea, yo sé lo que están pensando ustedes. Y él le decía, pues es que yo no estoy yo no soy del Consejo Nacional de Huelga, yo ando en otro. Usted, cómo no, usted también, y va para atrás. En fin, sin negar a expoliar la novela, pero creo que nos da esa oportunidad de ver estas dos historias imbricadas. Por un lado, el piso, toda la parte es documentada, la parte del movimiento estudiantil, estudiado, o sea, registros, hay discursos del presidente Díaz Ordaz, hay del rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, eso es sacado de textos oficiales. Y bueno, pues ahí construimos. Podríamos llamarle novela histórica. Yo, no me duda, pero por eso hablaba más bien del libro. No lo sé. No lo sé. No es como Adriano. Exacto, no, yo no me iría a que llegamos a bueno, a tanto me refiero a ser, no tengo idea de cuáles los elementos que los que hacen novela histórica diría. No, porque finalmente no perfilas una opinión, una novela sobre momentos. O sea, aparece, por eso digo, no es, y sin embargo está. Sí. Pero está ahí como testimonial, yo lo vi. Fíjate, a ver, si me permiten, vamos a leer un pasaje de Fabián, un pasaje. Una línea, no quiero. Bueno, aquí Fabián está en la calle de Donceles, donde hubo una barricada. Y lo golpean, lo golpean unos soldados a Fabián. Y dice, la sangre me escurría por el rostro. Apreté los ojos. Esperaba escuchar la detonación del arma de fuego que alguno de los agresores
apuntaba contra mi persona. Los segundos no avanzaron, no hubo disparo. En la misma calle Donceles me arrastré hacia las rejas de la barroca entrada de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, la enseñanza, que sirvió de exiguo resguardo. Los soldados se desentendieron de mí. El dolor de cabeza era intenso. Un grupo de jóvenes pasó muy cerca de mí. Uno de ellos se detuvo y con una solidaridad inmensa dijo: véngase, profe, ahí se lo van a chingar. No esperó respuesta. Me alzaron en vilo y me llevaron hacia la preparatoria. Dentro del recinto escolar todo era confusión. Alumnos de ese colegio subían y bajaban las escaleras en desbandadas estridentes, emponzoñadas por el pánico. Atravesaban los patios. Nadie reparaba en mi maltrecha apariencia. Me consideraban uno de ellos. Afuera de esa escuela se escucharon ráfagas de bala y el sonido de ambulancia. Reinaba el desorden. No aguantaba el dolor de cabeza. La sangre del rostro había secado. Alguien hablaba por altavoz. Pasada la medianoche se escuchó un estruendo, un sonido oscuro y morboso por su cercanía y virulencia. Estallaron los vidrios de una nube de humo densa y picante cubrió el recinto. Pensábamos que el edificio se nos venía encima. Las fuerzas represivas del Estado derribaron la histórica puerta labrada del siglo XVIII que franqueaba el acceso al inmueble. Policías y militares entraron en tropel a las instalaciones de la escuela. Corríamos en busca de refugio. Rostros jóvenes de mujeres y hombres traducían su miedo. Lloraban de coraje, impotencia y decepción. Los uniformados golpeaban a los que encontraban a su paso. Junto con otros jóvenes sorteamos escollos y pudimos salir a la calle Justo Sierra. Otra vez en la calle con la necesidad de escapar. Eso fue el día que derriban con un cañón la puerta de la Preparatoria Nacional, que está la de San Ildefonso, la Preparatoria Nacional. Eso sucedió 31 de julio, me parece. Entonces, eso, así va toda la novela. Va narrando las peripecias de Fabián dentro de lo que está pasando y en algún momento él, que fue la introducción que nos leyó Frank, él se encuentra con el asesino serial al que a lo largo de toda la novela va a tratar de agarrar. Y además uno va imaginando qué es fulano, qué es fulana, qué es lo que pasa. En ese sentido creo que es una novela policíaca construida con todas las de la ley, no con todo lo que exige una novela policíaca. Con los, ya tiene, no es fulano, no es fulano, no, hasta el final. Y es esposo. Bueno, mira. Esa sí queda ahí. Sí, bueno, mira. Aquí nuestros amigos para que le hagan al detective también con Fabián. Pues sí, ¿no? Digo, de eso se trata la novela de ficción criminal, si no, vamos a dejar que el autor haga todo. No. Uno tiene que jugar con el autor. El reto es a ver si lo encontramos. Fabián dice, para esos instantes tenía memorizado los rostros de las víctimas. Mi relación con el criminal era más profundo de lo que hubiera esperado. ¿A quién mataba con esas muertes? ¿Qué perversos sentimientos satisfacía con esos asesinatos? Esas eran las preguntas a resolver para encontrar al responsable. Confirmé que atacaba a estudiantes y profesores de la universidad. Este dato edificó la primera certeza. La sombra se movía en los terrenos de la UNAM y no de otra escuela. Era alguien ligado a esa casa de estudios, alumno o profesor, o incluso trabajador, pero sin duda dentro de ese esfera. Por lo tanto, logré construir el resumen siguiente. La sombra es un hombre. Pertenece al ámbito de la universidad.
Las víctimas han sido escogidas al azar. La sombra no se atiene a programas determinados. Pero vean, todavía, o sea, hizo conjeturas muy adelantadas, todavía le falta un cuarto de novela. Bueno, pues ya ustedes ya entrarán con Fabián a descubrir al responsable de esos otros crímenes. No a los crímenes de Estado, esos están documentados también, y eso, bueno, pues no. A los crímenes que Fabián Cordero está tratando de darles respuesta. Y que de alguna manera, quizá muy subliminalmente, está haciendo referencia en el Estado también. O sea, no es gratuito el escenario. Bien. Muy bien. Bueno, sí, lo que tú señalas sí ya me ha tocado que lo comenten, y creo que algunos tienen razón. ¿Podría la sombra, el asesino serial, ser una metáfora de la autoridad represora, o sea, la autoridad gubernamental? Pues hay que leerla. Hay que leer. ¿No? Hay que leer. Aunque Pero ya me lo... Porque el perfil psicológico de las obras es interesante. Sí. Entonces, bueno, pues no nos queda más que recomendarles, No sé si quieren más que hacer recomendarles y si alguien quiere algún una pregunta. comentario. Si alguna persona desea hacer algún comentario, pregunta. No, bueno, pues solo no nos resta más que decirles muchas gracias. A la palabra mágica, todos siempre. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí virtualmente, quienes han estado observando y quienes observarán esta grabación, porque también esto está siendo grabado y por supuesto después de que se transmite vienen más reproducciones y esa es la maravilla de las redes hoy, ¿no? De la tecnología. Que uno hace un evento y bueno, sucede que, caray, ya 150 vistas, 300, y ahí va uno, pues, va poco a poquito, ¿no? Poco a poquito le vamos ganando terreno a, bueno, ojalá poco a poquito le ganamos terreno a la idiotez, ¿no? Y sembraron más semillas de conocimiento y de imaginación, de la imaginación creadora, como es esta y todas las cosas. Claro. Pues muchas gracias nuevamente a la librería Unilla, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Y bueno, pues una súplica también para quienes nos escuchan del otro lado de la línea del satélite, quienes lean la novela y gusten hacerme algún comentario. Yo todavía manejo el Facebook, o sea, todavía estoy, creo que ya nadie lo maneja, pero yo me he estancado ahí. Mi página, Mauricio Yáñez, escritor, y con todo gusto yo apreciaré cualquier comentario sobre la novela, porque ha sido muy enriquecedora, de verdad, la parte del diálogo con lectores, y también con personajes que tuvieron, bueno, ya gente adulta, mayor, que participaron en el movimiento que me ha tocado ya que me detienen un par de veces. En buena lid, ¿no? O sea, en buena lid, o sea, qué bueno. No hay que dejar que estas historias mueran de ninguna manera, que se olviden, ¿no? Tenemos que hacer lo posible que siempre estén ahí para que no vuelva a suceder. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todas, a todos, y pues con esto, como diría el cachirulo, adiós amigos y amigas.